Al volver, mi padre dijo, tu taller pagó la gran oportunidad de tu hermano. Yo solo sonreí. ¿Qué te parece tan gracioso? Gritó. Respondí, el taller que vendiste era parte de... Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire de Guadalajara me recibió como un viejo amigo, con ese abrazo cálido y familiar cargado del aroma a tierra mojada y a los puestos de birria de la avenida. Tras 3 semanas en Milán, sumergida en la elegancia vertiginosa de la capital de la moda, este caos vibrante, este sol que te cala hasta los huesos, era como volver a respirar. A mis 32 años, como diseñadora y fundadora de Amaranta Nupcial, había pasado el último mes cerrando un trato exclusivo para importar encajes italianos que elevarían mis diseños a otro nivel. Fue un éxito rotundo, un logro que debería haberme llenado de un orgullo tranquilo y profesional. Y lo hacía. Pero por debajo de esa satisfacción, latía una emoción mucho más profunda y simple, la necesidad de llegar a casa. No a mi apartamento, sino a mi verdadero hogar, a mi santuario, el taller. Tomé un taxi y le di al conductor la dirección de mis padres. Era una parada obligatoria. Antes de partir, en un acto de confianza que ahora me parecía estúpidamente ingenuo, les había dejado mi único juego de llaves del taller. Mientras el coche se abría paso por el tráfico vespertino, una extraña inquietud comenzó a asentarse en mi estómago. Las llamadas durante mi viaje habían sido extrañamente cortas. Mi madre, Griselda, siempre tenía una excusa. Mi padre, Néstor, apenas contestaba. Lo atribuía a lo de siempre, su sutil resentimiento hacia mi independencia. Cuando el taxi se detuvo frente a su casa en una colonia residencial anodina, vi algo que me heló la sangre. Estacionado en la entrada, deslumbrante bajo el sol de la tarde, había un auto deportivo de lujo, color azul eléctrico, absurdamente caro. Un auto que gritaba, dinero nuevo. Fruncí el ceño. Mi hermano Damián, con sus 28 años y una larga lista de proyectos fallidos, no podía permitirse ni el llavero de ese coche. Toqué el timbre y mi madre abrió la puerta. Su sonrisa era demasiado amplia, sus ojos demasiado brillantes. Elodia, hija. ¡Qué sorpresa! No te esperábamos tan pronto. Me abrazó, un gesto rígido y corto. Detrás de ella, mi padre estaba de pie en la sala, con las manos en los bolsillos, observándome con una expresión indescifrable. Ni siquiera se movió. Hola, mamá. Hola, papá. El viaje terminó antes de lo previsto, dije, intentando sonar casual. Estoy bien, solo un poco cansada. Vengo por las llaves del taller. Quiero ir a desempacar el material y descansar. En ese instante, el aire de la habitación cambió. La sonrisa de mi madre se congeló. Mi padre finalmente desvió la mirada, y en su rostro vi la más pura y abyecta vergüenza. Ah, las llaves, murmuró mi madre, alisando un pliegue inexistente en su blusa. Sobre eso, hija. Siéntate, por favor. Tenemos que hablar. Mi corazón empezó a latir con una fuerza brutal. La inquietud se transformó en una alarma ensordecedora. No quiero sentarme, mamá. Solo quiero mis llaves. ¿Pasa algo con el taller? Damián apareció entonces desde el pasillo, sonriendo de oreja a oreja, haciendo girar las llaves de su coche nuevo en el dedo. Hermanita, qué bueno que llegas. Tienes que ver mi nueva nave. Una bestia. Lo ignoré. Mi mirada estaba fija en mi padre. Él era la cabeza de esta familia, la autoridad final. Papá, ¿qué está pasando? Néstor carraspeó, y por primera vez desde que llegué, me miró directamente a los ojos. No había culpa en su mirada, sino una fría determinación. Vi un destello fugaz, casi imperceptible, de satisfacción. Fue un escalofrío que me recorrió la espalda.
Me di cuenta entonces de que esto no era un error, no era una mala decisión. Era un acto deliberado. Se cruzó de brazos. Tu madre y yo hemos hecho lo que creímos mejor para la familia, dijo, su voz resonando con una autoridad hueca. Damián tiene una gran oportunidad entre manos. Una startup que va a revolucionar el marketing digital. Pero necesitaba capital inicial. Un inversor. Mi sangre se convirtió en hielo. No, susurré. Tu taller pagó la gran oportunidad de tu hermano, sentenció, sin una pizca de remordimiento. Lo vendimos. Y a muy buen precio. Suficiente para la inversión de Damián, y para otras cosas. Su mirada se desvió por un segundo hacia el coche en la entrada. El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire, absurdas, irreales, y a la vez, tan afiladas como cuchillos. Mi taller. Mi santuario. El legado de mi abuela. El fruto de mis noches sin dormir, de mis ahorros, de mis préstamos. Vendido. Para una startup. Para un coche deportivo. En ese silencio atronador, solo podía oír el sonido de mi propia vida haciéndose añicos. Para entender cómo un padre puede mirar a su hija a los ojos y confesarle que ha vendido su alma por un capricho, hay que entender el ecosistema de mi familia. No fue un acto aislado, sino la culminación de toda una vida de favoritismo, una dinámica tan arraigada que se había vuelto el aire que respirábamos. Mi memoria es un museo personal, y sus pasillos están llenos de exhibiciones que ilustran esta dolorosa verdad. La primera pieza de la colección, la más antigua y quizás la más fundamental, la llamo, el vestido roto. Tenía 16 años y la graduación de la preparatoria era el evento más importante del universo. Durante meses, en secreto, después de hacer mis tareas y ayudar en casa, me encerraba en mi habitación con la vieja máquina de coser de mi abuela. Con tela que había comprado ahorrando el dinero de mi almuerzo, diseñé y confeccioné mi propio vestido. Era un diseño ambicioso, de satén color esmeralda, con un corte que había visto en una revista de alta costura. Pasé noches enteras desvelada, pinchándome los dedos, hilvanando, cosiendo, deshaciendo y volviendo a coser hasta que quedó perfecto. El día de la graduación, me lo puse. Al mirarme en el espejo, por primera vez, no vi a la chica torpe y estudiosa, sino a una versión de la mujer que quería ser. Me sentía poderosa, hermosa. Bajé las escaleras, el corazón latiéndome con fuerza, buscando la aprobación de la única persona cuya opinión, tontamente, todavía me importaba. Mi padre, Néstor, estaba en la sala leyendo el periódico. Levantó la vista por encima de sus gafas. Su mirada recorrió mi vestido de arriba a abajo, sin detenerse. Su boca se torció en una mueca de desdén. ¿Qué es eso?, preguntó, su tono cortante. Parece de mercado. Quítatelo. Ponte el que te compré. No vas a avergonzar a la familia. El vestido que él había comprado era un simple vestido negro, caro pero sin alma, elegido sin preguntarme. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones. Las lágrimas me quemaban los ojos. Pero, yo lo hice, papá. Lo diseñé yo. Ya veo, dijo, volviendo a su periódico. Una pérdida de tiempo. En ese momento, Damián, que tenía 14 años, entró corriendo a la sala. Papá, mira. Vendí mis viejos videojuegos y saqué 500 pesos. El rostro de mi padre se iluminó. Dejó el periódico a un lado y le revolvió el pelo a mi hermano. Ese es mi hijo. Un hombre de negocios. Siempre pensando en el futuro. Te doy otros 500 para que inviertas en tu próximo gran negocio. Esa noche, fui a la graduación con el vestido negro, sintiéndome como una extraña en mi propia piel. El vestido de satén esmeralda, mi obra maestra, terminó en el fondo de una bolsa de basura. Ese día algo se rompió en mí. Entendí que para mi padre, mis talentos, mis pasiones, mi esencia, eran invisibles, irrelevantes. Eran cosas de mujeres. El único valor real residía en el dinero, en el negocio, un mundo que, en su mente, pertenecía exclusivamente a los hombres,
y en nuestra familia, ese hombre era Damián. Avancemos en el museo. La siguiente sala alberga la exhibición La deuda interminable. A los 25 años, después de trabajar y ahorrar como una loca, decidí dar el salto. La vieja mercería de mi abuela, abandonada en el corazón del barrio de Santa Tere, se convirtió en mi lienzo. Usé todos mis ahorros y pedí un préstamo al banco para transformarla. Durante meses, fui albañil, electricista, pintora. Lijé los viejos pisos de madera hasta sacarles brillo, restauré el mostrador de cedro, pinté las paredes de un blanco luminoso que hacía que el espacio se sintiera infinito. El día de la inauguración de Amaranta Nupcial, invité a mi familia. Mi madre, Griselda, recorrió el lugar con una sonrisa nerviosa, diciendo que todo estaba muy bonito. Damián se quejó de que no había wifi de alta velocidad. Mi padre entró, caminó por el taller con las manos en la espalda, como un general inspeccionando un cuartel. Su rostro era una máscara de seriedad. Al final de su recorrido, se detuvo frente a mí. Yo contenía la respiración, esperando, estúpidamente, una palabra de orgullo. En lugar de eso, me tendió un sobre. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quizás un cheque para ayudarme a empezar? Lo abrí. Dentro no había dinero. Había un pequeño cuaderno de contabilidad. ¿Qué es esto?, pregunté, mi voz un hilo. Es un registro, dijo Néstor, su voz grave. De todo lo que he invertido en ti. Colegiaturas, libros, comida, techo. Ahora que tienes tu propio negocio, es hora de que empieces a pagarle a la familia lo que le debes. Hizo una pausa y añadió, con una media sonrisa condescendiente, hacer negocios no es un juego de costura de mujeres. A ver cuánto duras. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté sola en mi taller reluciente, con el cuaderno de deudas en la mano, y lloré. Lloré por la crueldad, por la injusticia. Pero sobre todo, lloré por la tonta esperanza que me negaba a morir, la esperanza de que algún día, mi padre me vería. No como una inversión o una carga, sino como a su hija. La última pieza del museo es más reciente. Hace un año, gané mi primer premio importante, Joven Diseñadora del Año. Fue en una ceremonia elegante, con fotógrafos y gente importante de la industria. Estaba eufórica. Lo primero que hice al bajar del escenario fue llamar a casa. Mamá, gané, le dije, la voz temblando de emoción. Ay, qué bien, mi hijita. Qué bueno, respondió ella. Su voz sonaba distraída. Oye, qué bueno que llamas. No sabes lo que hizo tu hermano. Pasó de nivel en ese juego que le gusta tanto. Estuvo horas, pero lo logró. Tu padre está tan orgulloso. Pásale el teléfono a Damián para que te cuente. Colgué el teléfono, mi premio de cristal sintiéndose pesado y frío en mi mano. Mi mayor logro profesional, reducido a una interrupción en la celebración del último logro trivial de mi hermano. Todas esas piezas del museo cobraban ahora un sentido terrible y coherente. No eran incidentes aislados. Eran los cimientos sobre los que se había construido esta traición final. El taller no era solo un edificio para ellos. Era un símbolo de mi independencia, de mi éxito en un mundo que mi padre no respetaba y no podía controlar. Y por eso, tenían que destruirlo. Salí de la casa de mis padres sin mirar atrás. No podía soportar la vista de sus rostros un segundo más, mi padre, con su fría justificación, y mi madre, con su culpable silencio, y mi hermano, con su estúpida sonrisa triunfante. Conduje sin rumbo, las calles de Guadalajara desdibujándose a través de mis lágrimas. El mundo a mi alrededor parecía irreal, los sonidos amortiguados. Mi mente era un torbellino de incredulidad y una furia tan profunda que me quemaba por dentro. Solo había un lugar en el mundo al que podía ir. Un puerto seguro en medio de la tormenta. La casa de mi tía Sabina. Mi tía, la hermana menor de mi abuela, vivía en una pequeña y encantadora casa en Tlaquepaque. A sus casi 80 años, tenía la mente más afilada que una navaja y un carácter forjado en acero. Era la matriarca no oficial de la familia, la única persona a la que mi padre, Néstor,
le tenía un respeto temeroso. Cuando llegué a su puerta, estaba temblando. Ella abrió y su rostro arrugado se contrajo de preocupación al verme. No dijo nada. Simplemente abrió los brazos y me sostuvo mientras yo me derrumbaba, sollozando contra su hombro. Me hizo pasar, me sentó en su cocina que olía a canela y a nostalgia, y me sirvió una taza de café de olla. Se sentó frente a mí, sus ojos oscuros y penetrantes fijos en mi rostro. A ver, Elodia, dijo con su voz ronca pero firme. Suéltalo todo. ¿Qué te hizo ahora tu padre? Y lo solté. Con la voz entrecortada al principio, y luego en un torrente imparable, le conté todo. El viaje, el coche nuevo, la confesión. Le conté cómo habían llamado a mi obra maestra un montón de ladrillos, cómo habían justificado su crimen como un acto de amor por mi hermano. Mientras hablaba, el rostro de mi tía pasó de la preocupación a la incredulidad, y finalmente a una furia fría y contenida. Cuando terminé, me quedé en silencio, agotada. Esperaba que ella golpeara la mesa, que gritara, que maldijera a mi padre. En lugar de eso, su rostro se llenó de una profunda tristeza. Suspiró, un sonido largo y pesado. Ay, mi hijita, dijo, su voz apenas un susurro. Lo sabía. Sabía que algún día ese hombre iba a romperte el corazón de una forma irreparable. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las bugambilias de su patio. Piensa bien lo que vas a hacer, Elodia. Es tu padre. Una guerra así destruye a todos. No deja ganadores, solo ruinas. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Tú también, tía. ¿Tú también me vas a decir que lo deje pasar? Vendió mi vida. La vendió por nada. Ella se giró y en sus ojos vi un miedo genuino. No, claro que no. Lo que hizo es una monstruosidad. Pero conozco a tu padre. Desde que su negocio fracasó hace tantos años, se convirtió en un hombre amargado, rencoroso. No soporta ver que tú, una mujer, triunfes donde él falló. Si lo enfrentas, luchará sucio. Te arrastrará por el lodo, te hará pedazos. Tengo miedo por ti, mi niña. Tengo miedo de lo que él es capaz de hacerte. Ver el miedo en los ojos de la mujer más fuerte que conocía me empujó al borde de la desesperación. Por un momento, me sentí completamente sola, una soldada sin ejército frente a un enemigo implacable. La idea de rendirme, de simplemente desaparecer y empezar de nuevo en otro lugar, cruzó mi mente. Pero entonces, vi mi propio reflejo en el cristal de la alacena. Vi mis ojos rojos, mi rostro demacrado. Y debajo del dolor, vi una chispa de la misma terquedad que había heredado de mi abuela. La misma que me hizo coser aquel vestido, la misma que me hizo levantar un taller de la nada. No, dije, mi voz sonando extrañamente firme. No voy a huir. Es mi taller. Es el legado de mi abuela. Y es mi vida. No voy a dejar que me la quite. Mi tía Sabina me miró durante un largo momento. La preocupación en su rostro dio paso lentamente a una sombría determinación. Una pequeña sonrisa triste se dibujó en sus labios. Tienes la sangre de tu abuela, no hay duda, dijo. Asintió, como si hubiera tomado una decisión. Está bien. Si vamos a la guerra, entonces vamos a la guerra. Pero no iremos con las manos vacías. Caminó hacia un viejo baúl de madera en un rincón de la cocina, lo abrió y sacó una pequeña caja de madera sellada. Tu abuela me hizo jurar que te daría esto si alguna vez Néstor intentaba quitarte lo que era tuyo. Dijo que era tu escudo. Nunca supe qué había dentro. Me entregó la caja y una tarjeta de presentación. Y este es el licenciado Beltrán. El abogado de tu abuela. Un hombre de hierro. Ve a verlo mañana mismo. Y no le digas a nadie. ¿A nadie, me oyes, Elodia? Tomé la caja. Se sentía pesada en mis manos, pesada con el peso de secretos y esperanzas. Por primera vez desde que bajé de ese avión, una pequeña llama de algo más que furia comenzó a arder en mi pecho, la posibilidad de luchar.
La oficina del licenciado Beltrán estaba en un edificio histórico en el centro de Guadalajara, uno de esos lugares con pisos de mármol desgastado y un eco solemne que parecía absorber las preocupaciones del mundo exterior. El propio Beltrán era un hombre de unos 60 años con el cabello plateado impecablemente peinado hacia atrás y unos ojos grises que parecían analizarlo todo con una calma imperturbable. Me recibió con un apretón de manos firme y me invitó a sentarme en un sillón de cuero frente a su escritorio de caoba. Su tía Sabina me llamó, dijo, su voz era grave y mesurada. Me dijo que vendría y que el asunto era urgente. Lamento que nos conozcamos en estas circunstancias, señorita Elodia. Le tenía un enorme aprecio y respeto a su abuela. Le conté la historia por tercera vez en menos de 24 horas, pero esta vez la narré con un desapego casi clínico, centrándome en los hechos, no en las emociones. Puse sobre su escritorio la pequeña caja de madera. Él no la tocó. Simplemente escuchaba, con las manos entrelazadas sobre su escritorio, asintiendo ocasionalmente. No mostró sorpresa ni indignación. Su calma era casi desconcertante. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento, mirando por la ventana hacia la cúpula de la catedral. Su padre no es un hombre tonto, señorita Elodia, dijo finalmente, volviendo su mirada hacia mí. Es impulsivo y está cegado por el favoritismo, pero no es tonto. Sabía que vender una propiedad que no es suya es un fraude. El hecho de que lo hiciera de todos modos me dice que cree tener una defensa sólida o que la ganancia era tan grande que valía la pena el riesgo. ¿Qué defensa podría tener?, pregunté, la frustración creciendo en mi interior. La de siempre, respondió con un suspiro casi imperceptible. La del padre preocupado. Argumentará que actuó por el bienestar de su hijo, que usted es una hija exitosa pero egoísta, que se niega a ayudar a su familia. Intentará pintarla como la villana, una mujer ambiciosa que quiere acaparar la herencia. Un juez podría verlo como una disputa familiar desagradable, no como un fraude criminal. Estas batallas, señorita Elodia, se vuelven muy sucias y muy costosas. Su pragmatismo era como un puñetazo en el estómago. Yo venía buscando un caballero de brillante armadura, y en su lugar encontré a un general preparándose para una guerra de trincheras. Entonces no hay nada que hacer, mi voz tembló. No he dicho eso, me corrigió suavemente. He dicho que debemos ser más inteligentes. Su abuela era una mujer brillante. Sabía con quién se casó su hija. Y tomó precauciones. Señaló la caja sobre el escritorio. Ábrala, por favor. Mis manos temblorosas rompieron el viejo sello de cera. Dentro, encontré un sobre amarillento. Lo abrí y saqué un documento. Era una copia del testamento de mi abuela. Y junto a él, una carta escrita con su elegante caligrafía. Para mi querida Elodia, leí en voz alta. Cuando leas esto, significará que el miedo que siempre tuve se ha hecho realidad. Tu talento es tu tesoro, y siempre habrá dragones que quieran arrebatártelo, a veces disfrazados de familia. No puedo estar ahí para defenderte, pero te he dejado una espada. Úsala con sabiduría. Le pasé el testamento al licenciado Beltrán. Él se puso sus gafas de lectura y lo examinó en silencio. Las páginas pasaban lentamente. Yo contenía la respiración. Finalmente, se detuvo en una página, la leyó varias veces y luego me miró por encima de sus gafas. Interesante, murmuró. Su abuela estableció un fideicomiso. El taller, Amaranta Nupcial, es el activo principal. Usted es la fideicomisaria. Su familia son beneficiarios secundarios. Y aquí está la espada de la que hablaba. Se inclinó hacia adelante, su calma profesional finalmente teñida de algo parecido a la emoción. El testamento de su abuela tiene varias cláusulas de protección especiales. Son inusuales. Pero para activarlas, para usarlas, necesitamos pruebas irrefutables. No solo del fraude de la venta, sino de la mala fe, de la intención dolosa de su padre. Necesitamos demostrar, sin lugar a dudas, que él no actuó por un amor equivocado, sino por una malicia calculada. Necesitamos una bala de plata, señorita Elodia. Y usted tendrá que encontrarla.
Salí de su oficina con una mezcla de esperanza y terror. Tenía una espada, sí, pero estaba en una funda cerrada con un candado. Y la llave estaba escondida en algún lugar en la oscuridad de las mentiras de mi padre. La búsqueda de la bala de plata comenzó. Siguiendo el consejo del licenciado Beltrán, el primer paso era entender la transacción. ¿A quién le vendieron el taller? ¿Por cuánto? ¿Cómo se movió el dinero? El abogado, con sus contactos, consiguió una copia del registro público de la propiedad. El taller había sido vendido a una pareja de recién casados por 5.5 millones de pesos. La cifra me sorprendió. Era baja para el valor comercial del inmueble y el negocio, pero era una suma considerable. Necesitamos hablar con ellos, me dijo Beltrán. Pero con cuidado. Son víctimas en esto, pero también testigos clave. No debemos asustarlos. Conseguimos su teléfono y los llamé. Les expliqué quién era, mi voz tan calmada como pude. Su reacción fue de pánico total. Aceptaron reunirse conmigo y con mi abogado en una cafetería. La pareja, llamados Carlos y Sofía, estaban visiblemente angustiados. No puedo creerlo, dijo Sofía, cubriéndose la boca con la mano. Su padre, parecía tan convincente. Nos dijo que usted se había mudado a Europa indefinidamente, que quería vender rápido para empezar una nueva vida allá. ¿Nos mostró un poder notarial? Nos presionó mucho para pagar la mayor parte en efectivo, añadió Carlos, con el ceño fruncido. Dijo que era para evitar impuestos y trámites bancarios. Ahora entiendo por qué. Quería que el dinero fuera difícil de rastrear. Les pedimos copias de todo lo que firmaron. Esa misma tarde, las enviaron. Al ver el poder notarial con mi firma falsificada, sentí una oleada de náuseas. Pero la verdadera bomba estaba oculta en los detalles de la transacción. El licenciado Beltrán, con su ojo experto, encontró una anomalía. Esto es extraño, dijo, apuntando a una línea en el estado de cuenta de la transferencia. La venta se registró por 5.5 millones. Pero aquí hay una nota del comprador que indica que una deuda preexistente sobre la propiedad fue liquidada como parte del pago. Una deuda de 5 millones de pesos. Lo miré, confundida. ¿Deuda? Yo no tengo ninguna deuda. El taller estaba completamente pagado. Los ojos del licenciado Beltrán se entrecerraron. Alguien pidió un préstamo usando su taller como garantía, señorita Elodia. Y lo hizo muy recientemente. Pasamos los siguientes días en una febril investigación. Rastreando los registros, el licenciado Beltrán descubrió una verdad tan monstruosa que hizo que la venta del taller pareciera un juego de niños. El nudo de la historia era este: 3 semanas antes de la venta, mi padre, Néstor, usando el mismo poder notarial falsificado, había ido a una financiera privada, de esas que cobran intereses altísimos y no hacen muchas preguntas. Había hipotecado mi taller, mi propiedad libre de deudas, y había obtenido un préstamo masivo de 5 millones de pesos. El dinero nunca tocó las manos de Damián. Nunca fue para ninguna startup. Mi padre había depositado los 5 millones en una cuenta de inversión a su propio nombre. Luego, orquestó la venta del taller. Encontró a los compradores, los presionó para cerrar el trato por 5.5 millones, y estructuró la venta de tal manera que 5 millones del pago se destinaran directamente a liquidar el préstamo que acababa de adquirir, borrando así la evidencia de su crimen. Los 500,000 pesos restantes fueron la fachada, 200,000 para el coche de Damián, para que la historia de la startup fuera creíble, y 300,000 para su bolsillo, como una propina por su genialidad. El plan era diabólico en su simpleza. Damián era solo una cortina de humo. El verdadero objetivo de mi padre no era ayudar a mi hermano o era robarme. Era usar el activo más valioso que yo tenía para apalancar una fortuna para sí mismo, dejándome a mí sin nada y a mi hermano con migajas para mantenerlo feliz y callado. Cuando el licenciado Beltrán me explicó todo esto en su oficina, no lloré. No grité. Me senté en el sillón de cuero, completamente inmóvil. El dolor había superado un umbral y se había transformado en algo más frío, más duro. La traición ya no era por favoritismo.
Era un acto criminal, calculado y despiadado. Mi padre no solo me había borrado, había intentado vaciarme, usando mi vida como garantía para la suya. Miré al licenciado Beltrán. Mis manos, que habían estado temblando, ahora estaban quietas. La tiene, dije, mi voz sonando extraña, lejana. Ya tiene su bala de plata. Él asintió lentamente, su rostro sombrío. Sí, señorita Elodia. La tenemos. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ella? Esa noche, volví a mi pequeño apartamento alquilado. La adrenalina de la investigación se había disipado, dejándome con un vacío helado. No encendí las luces. Me senté en el sofá en la oscuridad, la única luz proveniente de las farolas de la calle que se filtraba por la ventana. El silencio en la habitación era un zumbido, tan fuerte como los gritos que no podía soltar. Por un momento, me permití sentir el peso completo de la traición. No era solo el taller. Era cada palabra de aliento que nunca recibí, cada logro minimizado, cada sacrificio ignorado. Era la comprensión de que para mi propio padre, yo no era una hija, sino un recurso. Un activo en su balance personal que podía ser liquidado. Me levanté y caminé hacia un viejo baúl en la esquina. De él, saqué una caja de zapatos llena de fotografías viejas. Me senté en el suelo y empecé a mirarlas. Una foto mía de niña, sonriendo con un diente menos, sentada en las rodillas de mi padre. Él también sonreía, una sonrisa genuina que no había visto en décadas. Otra foto de un día de campo, todos juntos, mi madre, mi padre, Damián y yo, antes de que las grietas se convirtieran en abismos. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas y calientes. No eran lágrimas de rabia, sino de luto. Lloraba por la pérdida de un padre que quizás nunca existió realmente, salvo en mis esperanzas infantiles. Lloraba por una familia que había luchado tanto por mantener unida, sin darme cuenta de que yo era la única que tiraba de la cuerda. ¿Valía la pena? La pregunta resonó en la oscuridad. ¿Valía la pena destruir lo poco que quedaba por un edificio, por dinero, por justicia? La idea de simplemente irme, de desaparecer y empezar de nuevo en una ciudad donde nadie conociera mi nombre, fue una tentación dulce y seductora. Dejar atrás el dolor, el drama, la lucha. Mi mano se detuvo en una foto descolorida. Era yo, de unos 10 años, sentada junto a mi abuela frente a su vieja máquina de coser. Ambas sonreíamos a la cámara, y en sus ojos, vi el mismo fuego, la misma pasión que sentía yo cuando sostenía una tela, un lápiz, una idea. Recordé sus palabras: tu talento es tu tesoro, siempre habrá dragones. Mi padre no era un dragón. Los dragones son criaturas míticas y majestuosas. Él era solo un hombre pequeño, ahogado en su propia amargura. Y yo no iba a permitir que un hombre pequeño apagara el fuego que mi abuela había encendido en mí. Lentamente, volví a guardar las fotos en la caja. Las lágrimas se habían secado. La tristeza seguía ahí, pero ahora estaba asentada en un lecho de resolución. Cerré la tapa del baúl. La decisión estaba tomada. No se trataba solo de justicia. Se trataba de honor. El honor a mi abuela, a mi trabajo, y a la mujer que me había costado tanto construir. La guerra no era una opción. Era una necesidad. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. 2 días después, mientras el licenciado Beltrán preparaba la artillería legal, mi teléfono sonó. Era mi madre. Su voz, al otro lado de la línea, era un torrente de dulzura artificial que me revolvió el estómago. Elodia, mi vida. ¿Cómo has estado? No hemos sabido nada de ti. Tu padre y yo estábamos tan preocupados. La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. Jugué mi papel. He estado ocupada, mamá. Arreglando unos asuntos. Bueno,
Pues te llamo con una noticia maravillosa que seguro te alegrará el corazón, continuó, su tono conspirador. Tu hermano le propuso matrimonio a Aitana. Y ella dijo que sí. ¿No es romántico? Estamos todos tan emocionados. Vaya, qué sorpresa, dije, mi voz plana como una tabla. Sí, y para celebrar, vamos a organizar una cena familiar este sábado en Alcalde. Ya sabes, tu restaurante favorito. Quiero que vengas. Es muy importante que estemos todos juntos, que hagamos las paces y dejemos atrás cualquier malentendido. Un malentendido. Así llamaba ella a la demolición de mi vida. Pero en su oferta, vi el escenario. El teatro perfecto para el acto final. Un restaurante de lujo. Toda la familia presente, tíos, primos. Un ambiente de celebración que haría que la caída fuera aún más dura, más pública, más inolvidable. Claro, mamá, dije, inyectando un poco de calidez falsa en mi voz. Me parece una idea excelente. Ay, qué bueno, hija. Sabía que entenderías. De hecho, continué, saboreando cada palabra, me gustaría llevar a un par de invitados, si no te molesta. Hubo una pausa. Ah, sí. ¿A quién? Su tono se volvió ligeramente cauteloso. A mi tía Sabina, por supuesto. Y a un viejo amigo de la familia, un asesor financiero que me está ayudando a organizar mis nuevas finanzas. Se llama licenciado Beltrán. El nombre no significó nada para ella. Justo como esperaba. Bueno, si es importante para ti, está bien, dijo, claramente sin imaginar la naturaleza de la asesoría. Antes de que pudiera colgar, adoptó un tono más serio, casi suplicante. Un último intento de manipulación. Elodia, escúchame. Eres la hermana mayor. Damián es, bueno, es un poco impulsivo. Y tu padre tiene un carácter difícil. Pero son tu familia. A veces, para mantener la paz, una tiene que ser la más fuerte, la que cede un poco. Solo tú puedes mantener unida a esta familia. Por favor, ven este sábado y demuéstrale a todos que seguimos siendo los de siempre. Entendido, mamá, le dije. Y lo entendía perfectamente. Mi rol era ser el sacrificio silencioso en el altar de su paz familiar falsa. Ahí estaré. Y no te preocupes, también he preparado un pequeño regalo de compromiso para Damián y Aitana. Algo que creo que nunca olvidarán. Ay, qué detalle, hija. Sabía que entrarías en razón, dijo, colgando el teléfono, sin duda satisfecha de su poder de persuasión. No tenía idea de que acababa de enviar las invitaciones para su propia ejecución. Llamé inmediatamente al licenciado Beltrán. Licenciado, tenemos una cena el sábado. Y usted es mi invitado de honor. Le expliqué el plan. Escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo una pausa. ¿Está segura de qué es lo que quiere, señorita Elodia? Será una carnicería. Ellos eligieron el crimen, respondí, mi voz firme como el acero. Yo solo estoy eligiendo el escenario para la sentencia. De acuerdo, dijo él. Estaré allí. Prepararé un resumen del caso para todos los asistentes. La mesa estaba puesta. El telón estaba a punto de levantarse. El restaurante Alcalde bullía con el murmullo sofisticado de la élite tapatía. Nos sentaron en un salón privado con una larga mesa de parota, elegantemente decorada con flores blancas. El ambiente era de celebración forzada, una capa de barniz brillante sobre una madera podrida. Damián y su prometida, Aitana, eran los reyes de la noche. Él, pavoneándose con un traje nuevo que seguramente había pagado con mi sudor. Ella, una mujer hermosa de sonrisa afilada, no paraba de exhibir su anillo de compromiso, un diamante ostentoso que lanzaba destellos a cada movimiento de su mano. Hablaban en voz alta de sus planes para una boda de ensueño en la playa, un banquete para 500 personas, una luna de miel de un mes en Asia. Mi padre, Néstor, los miraba con un orgullo desbordante, como un artista contemplando su obra maestra. Mi madre, Griselda, revoloteaba alrededor,
asegurándose de que todos tuvieran la copa llena, la perfecta anfitriona de una farsa. Mi tía Sabina, el licenciado Beltrán y yo llegamos juntos. La presencia de Beltrán, con su traje impecable y su aire de autoridad silenciosa, desconcertó visiblemente a mi familia. «¿Ese es tú, asesor?», me preguntó mi prima Vania, una de las principales aduladoras de Damián, mirándolo de arriba abajo. «Parece más bien un cobrador». Nos sentamos. La cena transcurrió entre anécdotas vacías del éxito de Damián y los planes grandiosos para su futuro. En un momento, Aitana, la prometida, se acercó a mí. Se sentó a mi lado, poniendo una mano sobre mi brazo con una familiaridad fingida. «Elodia, de verdad, qué bueno que viniste», dijo, su voz un susurro meloso. Estaba tan preocupada de que hubiera resentimientos. «Pero me alegra ver que entiendes el panorama general». La miré, sin decir nada. Ella se inclinó un poco más. «Sé lo que hizo tu padre», susurró, sus ojos brillando con una extraña admiración. «Fue una jugada arriesgada, pero brillante. Una forma audaz de reestructurar los activos familiares, ¿no crees? A veces, una tiene que sacrificar las piezas pequeñas para ganar la partida. Es admirable». Su confesión casual, su complicidad, me confirmó lo que sospechaba. Ella no era una tonta enamorada. Era una jugadora. Sabía del fraude y lo aprobaba. Era la compañera perfecta para el hijo y el padre de esa familia. Más tarde, mi padre levantó su copa para un brindis. «Por mi hijo Damián y su futura esposa Aitana», dijo, su voz resonando en el salón. «Y por la familia. Porque al final del día, a pesar de los pequeños malentendidos, siempre nos apoyamos. Quiero agradecer especialmente a Elodia, por su generosidad. Por entender que el éxito de uno es el éxito de todos». Todos levantaron sus copas. El cinismo era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Después del plato principal, mi madre tomó la palabra. Ahora, antes del postre, Elodia me dijo que tenía un pequeño regalo de compromiso. «Hija, ¿por qué no nos muestras?». Esa era mi señal. Me levanté. Todas las miradas se posaron en mí. Saqué mi laptop y la conecté al proyector que había solicitado previamente. La pantalla blanca cobró vida, bañando el salón con su luz fría. «Gracias, mamá. Efectivamente, tengo un regalo. Pero más que un objeto, es una presentación. Un pequeño homenaje a la familia, a los negocios y al legado». La primera diapositiva era una foto de mi abuela sonriendo en su vieja mercería. «Todo empieza con ella», dije, mi voz tranquila, resonando en el salón repentinamente silencioso. «Una mujer de palabra y de honor. Me enseñó el valor del trabajo duro». La siguiente diapositiva era una foto hermosa de Amaranta nupcial, con el sol de la tarde iluminando la fachada. Este era su legado. El lugar donde vertí mi trabajo, mis ahorros y mi alma. Un lugar que, como saben, fue vendido recientemente. Vi a mi padre y a mi hermano intercambiar una mirada incómoda. La tensión en la habitación se volvió palpable. «La venta», me dijeron, «fue perfectamente legal», continué, mi voz volviéndose gélida. «Gracias a un poder notarial y a mi firma en el contrato». Siguiente diapositiva. Mostraba mi firma real, escaneada de mi pasaporte, al lado de la firma del contrato de venta. Las diferencias, aunque sutiles para un ojo inexperto, eran evidentes bajo el escrutinio del proyector. Como diseñadora, mi trazo es mi vida. Y puedo decirles con absoluta certeza que esta firma, señalé la falsificación con el puntero láser, no es mía. Un murmullo recorrió la mesa. Néstor me fulminó con la mirada. «Elodia, basta. ¿Qué es este circo?». «Aún no he terminado, papá. Este es mi regalo. Recuérdalo». Mi calma lo descolocó. La obra apenas estaba comenzando. El aire en el salón privado se había vuelto denso, pesado. Los murmullos se habían extinguido, reemplazados por una quietud cargada de tensión. Todos los ojos estaban fijos en mí,
o en la pantalla que proyectaba la prueba de una mentira. Continuemos, dije, mi voz cortando el silencio. Hice clic. La siguiente diapositiva apareció en la pantalla. El título era simple, La deuda fantasma. Debajo, se mostraba una copia del contrato de crédito. Resulta que antes de la venta, el taller, que estaba libre de toda deuda, fue hipotecado. Se pidió un préstamo de 5 millones de pesos a una financiera privada. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. Mi madre, Griselda, se llevó una mano a la boca. Damián miró a mi padre, su rostro una máscara de confusión. ¿Qué es esto, papá? Néstor no respondió. Su rostro se había puesto pálido, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba su copa de vino. Una excelente pregunta, Damián, dije, mirándolo directamente. Quizás la siguiente diapositiva nos dé una pista. Hice clic de nuevo. En la pantalla apareció un diagrama de flujo, tan claro y brutal como una radiografía de un hueso roto. Lo titulé, La gran oportunidad de Damián, un análisis financiero. Una flecha salía de un cuadro que decía, venta del taller, 5.5 millones. De ahí, se dividía. Una flecha grande, de 5 millones, va directamente a pagar el préstamo que se acababa de adquirir, expliqué, siguiendo la línea con el puntero láser. Básicamente, el taller se vendió para pagar una deuda que él mismo había creado apenas unas semanas antes. Inteligente, ¿no? Las obras, continué, mi voz sin emoción, son más interesantes. Una pequeña flecha de 200,000 pesos va a un cuadro con la foto de tu coche nuevo, Damián. Felicidades. Y la última flecha, de 300,000 pesos. Hice una pausa dramática. Va a una cuenta bancaria secreta. Hice clic. La siguiente diapositiva era una captura de pantalla del estado de cuenta de un banco. Mostraba un depósito de 300,000 pesos. Y el nombre del titular de la cuenta, claro como el día, Néstor Martínez. El silencio se rompió. Damián se levantó de un salto, tirando su silla hacia atrás. ¿Qué significa esto, papá? Me dijiste que todo era para mi startup. Néstor se puso de pie, su rostro enrojecido de furia. Es una mentira. Todo es un montaje. Esta víbora desagradecida está tratando de destruir a su propia familia. ¿Destruir a la familia?, repliqué, mi voz subiendo de volumen por primera vez. La familia fue destruida el día que decidiste que tu codicia era más importante que tu hija. La familia fue destruida el día que usaste a tu propio hijo como una estúpida coartada. Miré a Damián. Su rostro había pasado de la confusión a una comprensión horrorizada. Él te usó, Damián. Tu gran oportunidad era solo el humo para cubrir su robo. Te dio un juguete caro para mantenerte callado mientras él se embolsaba una fortuna. Cállate, rugió Néstor, dando un paso hacia mí. Pero antes de que pudiera dar otro, el licenciado Beltrán se levantó, su figura alta e imponente creando una barrera entre nosotros. Le aconsejaría que se sentara, señor Martínez, dijo, su voz tranquila pero con un filo de acero. Néstor se detuvo, desconcertado. Verán, continuó el licenciado Beltrán, dirigiéndose a la mesa como si fuera un jurado, toda esta pequeña y sucia conspiración tiene una consecuencia inesperada. Una que la señora, la abuela de Elodia, anticipó con increíble clarividencia. Hizo una seña a un mesero, que había estado esperando discretamente en la esquina. El mesero se acercó y empezó a repartir un documento a cada miembro de mi familia directa, a mi padre, a mi madre y a mi hermano. Lo que tienen en sus manos, explicó Beltrán, es una copia de la cláusula 4B del fideicomiso que administra el patrimonio de la difunta. Su abuela la llamaba, la cláusula de hierro, . Néstor miró el papel, sus ojos moviéndose rápidamente sobre el texto legal. Su rostro pasó de la ira al pánico, y luego a la más absoluta desesperación. La cláusula, dijo Beltrán, su voz resonando con el peso de la ley, estipula, en términos inequívocos, que cualquier beneficiario que, de manera dolosa, fraudulenta o sin el consentimiento explícito del fideicomisario principal, intente enajenar,
dañar o apropiarse de cualquiera de los bienes contenidos en el fideicomiso, perderá de forma inmediata, automática e irrevocable la totalidad de sus derechos como beneficiario. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Señora Griselda, por su complicidad silenciosa, usted ha perdido su derecho a 10 millones de pesos. Joven Damián, por aceptar los beneficios del fraude, usted también ha perdido 10 millones de pesos. Y usted, señor Néstor, por ser el autor intelectual del fraude, la falsificación y el abuso de confianza, no solo ha perdido sus 5 millones, sino que, como explicaré en un momento, ha ganado algo más. La bomba había explotado. El sonido de una copa de vino cayendo de la mano temblorosa de mi madre y haciéndose añicos contra el suelo fue el único sonido en el salón. El sonido del fin de su mundo. El silencio que siguió a la revelación del licenciado Beltrán fue absoluto, profundo, como si todo el aire hubiera sido succionado del salón. Estaba roto solo por los sollozos ahogados de mi madre, Griselda, quien se había derrumbado en su silla. Néstor miraba el papel en su mano como si fuera una serpiente que acababa de morderlo. Su rostro era un lienzo de incredulidad y pánico. El hombre autoritario, el patriarca que controlaba todo, se había desmoronado. No, no puede ser, balbuceó. Es un truco. Le aseguro que no lo es, señor Martínez, dijo el licenciado Beltrán, su voz imperturbable. Y como mencioné, usted ha ganado algo más esta noche. Se aclaró la garganta. Debido a la naturaleza criminal de sus acciones, que incluyen fraude crediticio, falsificación de documentos y administración fraudulenta, hemos presentado esta mañana una denuncia penal ante la Fiscalía. No solo ha perdido su herencia, señor. Se enfrenta a cargos que conllevan una pena de prisión. Esa fue la estocada final. La palabra, prisión, colgó en el aire, letal. Aitana, la prometida, que había observado todo con una expresión de horror creciente, se levantó lentamente. Sin decir una palabra, se quitó el ostentoso anillo de compromiso, lo dejó sobre la mesa con un chasquido seco, y salió del salón sin mirar atrás. Su alianza no era con la familia, y era con el dinero. Y el dinero acababa de desaparecer. Fue entonces cuando Damián, que había estado paralizado, pareció volver a la vida. Se giró hacia mi padre, no con la ira de un cómplice traicionado, sino con la desolación de un niño cuyo ídolo acaba de revelarse como un monstruo. ¿Por qué?, susurró, su voz rota. ¿Por qué, papá? Creí en ti. Néstor no respondió. Estaba en su propio infierno personal. En medio del caos, Damián se giró hacia mí. Sus ojos, por primera vez en su vida, no tenían arrogancia ni suficiencia. Estaban llenos de una vergüenza abrumadora. Dio un paso vacilante en mi dirección. Elodia, dijo, su voz apenas audible. Yo no sabía. Lo juro. Pensé que de verdad era una oportunidad. Hizo una pausa, tragando saliva. Lo siento. Hermana, de verdad, lo siento. Fue la primera vez que me llamaba, hermana, con algo que sonaba a sinceridad. La primera vez que pedía perdón por algo. La disculpa, tan tardía, tan inútil, no podía reparar nada. Pero en ese momento, no sentí triunfo. Solo una profunda y amarga lástima por el hombrecito perdido que mi hermano siempre había sido, un títere en el teatro de las ambiciones frustradas de mi padre. Mi tía Sabina, que había observado todo con una expresión sombría, se levantó. Caminó lentamente hasta Néstor. Siempre supe que eras un hombre amargado, Néstor, dijo con una voz baja pero letal. Pero nunca pensé que tu veneno llegaría a tanto como para devorar a tus propios hijos. Tu padre, mi hermano, estaría revolcándose en su tumba. Se dio la vuelta y salió del salón con la cabeza en alto. Uno por uno, los otros tíos y primos, incluida Vania, se levantaron en silencio y se fueron, sin atreverse a mirarnos. El juicio había terminado. La sentencia había sido dictada. En cuestión de minutos, la larga mesa quedó casi vacía. Solo quedábamos nosotros, las ruinas humeantes de una familia, sentados en medio de los restos de una celebración que nunca fue.
los meses que siguieron fueron un borrón de procedimientos legales y consecuencias amargas. La venta del taller fue anulada. Recuperé mis llaves, mi espacio, mi santuario. Pero volver a entrar fue una experiencia agridulce. Se sentía violado, manchado por la traición. Néstor, enfrentado a la posibilidad real de ir a la cárcel, se derrumbó. Para obtener una sentencia suspendida y evitar la prisión, su abogado negoció un acuerdo: tenía que declararse culpable y aceptar la restitución total de los daños. Tuvieron que vender la casa donde crecí, la de la colonia residencial Sin Alma, para cubrir las multas y devolver hasta el último centavo del préstamo fraudulento. Se mudaron a un pequeño apartamento alquilado. El coche de lujo de Damián fue embargado. Su mundo de apariencias, construido sobre mis cimientos, se había derrumbado en un montón de polvo. La última vez que supe de Damián, había conseguido un trabajo en un centro de llamadas. Por primera vez en su vida, tenía que ganarse el pan. Quizás, solo quizás, era el comienzo de su verdadera madurez. Mi madre se encerró en sí misma, sumida en una profunda depresión. Nuestra relación, ya frágil, se rompió para siempre. Con la totalidad del fideicomiso de mi abuela ahora bajo mi control, tomé una decisión. No necesitaba 25 millones de pesos. Lo que necesitaba era transformar el dolor en algo útil. Usé una parte significativa del dinero para crear la Fundación Amaranta, dedicada a otorgar becas y capital inicial a mujeres diseñadoras y artesanas que, como yo, luchaban por construir sus sueños, a menudo en contra de la voluntad de sus propias familias. Varios años han pasado desde esa noche en el restaurante. Ahora mismo, estoy en mi taller. El sol de la tarde entra por los grandes ventanales, iluminando los vestidos de novia que cuelgan como promesas de un futuro feliz. El espacio está lleno de vida, del zumbido de las máquinas de coser y de las risas de las jóvenes diseñadoras a las que ahora apadrino. Ayer, una de ellas, una chica increíblemente talentosa de Oaxaca, ganó su primer gran premio. Cuando me lo contó, me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo: gracias, Elodia. Gracias por darme una familia que cree en mí. Sonreí, una sonrisa genuina, tranquila. Me di cuenta de que, en cierto modo, yo también había encontrado lo mismo. Había perdido la familia en la que nací, una familia construida sobre cimientos de mentiras y resentimiento. Pero de sus cenizas, había construido una nueva. Una familia elegida, unida no por la sangre, sino por la solidaridad, la creatividad y el respeto mutuo. Recuperé mi taller, hice justicia a la memoria de mi abuela y transformé una traición dolorosa en un legado de esperanza. Pero para hacerlo, tuve que destruir lo que quedaba de mi familia de origen. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿hice lo correcto al reclamar justicia para mí y para el legado de mi abuela, o fui demasiado cruel con mi propia familia? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar?